Muy buenos días y bienvenidas un día más a Solo y Sin Azúcar. Yo soy Claudia Fontanals y hoy venimos a hablar de una de las cosas más pedidas de toda la historia. Y es algo de lo que me quería esperar a hablar porque quería estar más documentada, porque la primera vez que me lo pedisteis pensé, ¿qué es esto? Era algo de lo que yo ni siquiera conocía la existencia, no entendía el término, se ha puesto súper de moda y además a mí estos términos cuando se ponen de moda y empiezan a estar en boca de todo el mundo y todo el mundo lo padece, y pues se me empieza como a hacer grande. Y además es algo que yo en primera persona he sentido. Y sigo haciendo estas intros así como si no supierais el tema y no lo pusiera en el título, pero ya me conocéis. Hoy vamos a hablar del famosísimo síndrome del impostor. Al final, el síndrome del impostor no es otra cosa que creer que no eres capaz o que no mereces todo aquello que tienes a pesar de que la evidencia diga otra cosa. Es decir, yo tengo un puesto de responsabilidad, pero me da la sensación de que no lo merezco, me da la sensación de que en algún momento me van a descubrir, porque soy como una impostora. Y después de mucho pensarlo, bastante investigar y darle vueltas, me he dado cuenta de un par de cosas que me encantaría compartir hoy con vosotras para desdemonizar tanto esto, darle un poco más de cancha y segundo, para explicaros un poco cómo ha sido este proceso en mi caso, que yo creo que es algo que ahora mismo llevo muy bien y sí que es verdad que al principio me pasó. Os cuento por qué, ¿no? Yo estudié Administración y Dirección de Empresas, yo he trabajado en multinacional, yo soy brand manager, yo he estado más años trabajando como brand manager y soy mucho más experta en marketing que en redes sociales. Es decir, yo en la universidad ni siquiera tenía Instagram, con lo cual yo hace 4 días que soy coach y creadora de contenido, porque el máster lo hice en 2022. Enseguida me empezaron a subir un montón los seguidores, enseguida yo ya era coach y creadora de contenido y tuve muchísimo síndrome del impostor, porque cuando algo llega muy rápido, es aquel momento en el que dices, ostras, ¿estaré yo capacitada? Ostras, ¿estaremos yendo muy rápido? Y creo que es algo muy natural de sentir, porque al final hay momentos en tu vida en los que tienes dudas, hay momentos en los que hay etapas de cambio y hay momentos en los que cuesta adaptarse a muchísimas cosas, especialmente en el terreno profesional, ¿no? Yo creo que se siente esto, pero esto puede pasar en cualquier otro ámbito. Entonces estaba yo con mi síndrome del impostor, viendo que me preguntabais por el síndrome del impostor, aprendí lo que era, digo, caray, yo tengo bastante de esto. Entonces me empecé a documentar. Me di cuenta de dos cosas bastante reveladoras. La primera es que, gracias a Dios, que existe el síndrome del impostor. ¿Y sabéis qué pasa? Que hay veces que se ponen términos de moda y los demonizamos y de repente todo el mundo lo siente y con el lenguaje se genera realidad. Yo si ahora de repente os digo voy a cerrar el podcast, vosotras empezaréis a pensar, ostras, lo va a cerrar, bueno, vale. Puede ser que yo no lo haga, pero yo en cuanto lo digo genero esa realidad, por mucho que luego no se produzca. No sé si me explico con lo que el lenguaje no solo es descriptivo, sino que es generador de realidad, que esto es algo que en coaching aprendemos mucho y por eso utilizamos muchísimo el lenguaje. Por eso intentamos explicarnos lo mejor que sabemos, yo por eso intento comunicar lo mejor que sé, porque para mí el lenguaje es súper importante. Entonces, si yo cojo esto de que el lenguaje es creador, cuando se ponen estos términos de moda y los demonizamos, hacen muchísimo más ruido en mí. La palabra ansiedad se utiliza muchísimo, la palabra depresión se utiliza muchísimo y son términos que vamos utilizando así en el día a día, pero que tienen un peso del que no somos conscientes. Y yo la primera muchas veces digo, ay, es que esto me da una ansiedad y pienso, Claudia, esto no te está dando ansiedad, esto te da un pelín de inquietud, esto te pone un pelito nerviosa, pero chica, no compares. Entonces, con esto pasa lo mismo. ¿Y qué pasa? Suena como el síndrome del impostor. Y claro, yo tengo esto y es como, buah, de esto me puedo morir. O sea, a mí la primera vez que me lo preguntaron pensé, esto con receta médica mínimo. Claro, síndrome del impostor. Oye tú, muy grande es esto. Voy a lanzar una lanza a favor del síndrome del impostor. Para empezar, porque yo ya sabéis que soy así, a veces hago las cosas un poquito diferentes. Porque mi manera de enseñaros cómo deshaceros de él no es diciéndoos por qué no lo tenéis que sentir, es al revés, es vamos a integrarlo. Esto es como cuando tienes alguna emoción, ¿no? La tristeza, ¿cómo me deshago yo de la tristeza? Transitándola, aceptándola, no me voy a deshacer de la tristeza negándola. Pues esto no va a ser un podcast, ya os voy avisando por si alguien lo quiere parar, sobre los 3 puntos para deshacerte de tu síndrome del impostor. No, son 2 cosas que yo he aprendido, que a mí me han servido mogollón para gestionarlo, pero no es ninguna receta milagrosa, porque yo aquí ya sabéis que nunca vengo a mentir a nadie y nunca vengo a decir nada que no piense. Lo primero es, gracias a Dios que existe síndrome del impostor. ¿Por qué? Y qué feo es el nombre. Básicamente porque es aquello que nos ayuda a regularnos. Si yo llego nueva a un trabajo y empiezo a ir de sobrada, que yo ya lo sé todo, que esto bueno, que esto tal, que esto cual, que esto no os preocupéis ni me lo expliquéis. El síndrome del impostor nos da bastante humildad también y nos recuerda ese punto de, ostras, estás en un sitio muy grande y en lugar de conectarme con la inseguridad, yo me esforzaba para conectar con el agradecimiento. Porque al final yo lo puedo ver de 2 maneras y es algo que ya hemos hablado en varios episodios, que es o la escasez o la abundancia. Y en este caso concreto, la escasez es esa inseguridad que a mí me hace sentir y la abundancia sería el agradecimiento, sería lo contrario. Yo estoy en este sitio. Dudo
de si me siento merecedora. Pero puedo agradecerlo o puedo sentirme muy insegura. Pero si lo agradezco, ya se me resta esta inseguridad. Por ejemplo, me han regalado la vida, ¿no? Yo estoy aquí como todas vosotras y puedo dedicarme toda mi vida a pensar si realmente merezco esta vida o no la merezco, si merezco el lugar en el que he nacido, si merezco las oportunidades que he tenido, o puedo dedicarme a agradecerla. ¿Cambiará lo que tenga? Probablemente no, pero sí que es verdad que muchas veces lo que necesitamos es ese punto de agradecimiento para contrarrestar la balanza de la inseguridad. Porque es verdad que nos ataca el síndrome del impostor y yo pienso, ostras, esto me queda un poco grande. A mí me pasó una vez que me pidieron para ir a dar una charla a una empresa que pensé, ostras, esto me queda enorme. Y yo, una niña de 25 años, ¿qué voy a ir a hacer ahí? Además, todo de gente más mayor. Y es que, ¿qué van a pensar de mí? Porque es que, claro, una niñata dando consejos. Pero bueno, ¿y tú quién eres, no? Y luego pensé, bueno, me siento muy agradecida. Y una cosa no quita la otra, yo puedo tener dudas, pero me calma el alma cuando yo pienso, gracias, porque la vida me está dando esta oportunidad. ¿La merezco o no? Literalmente. Para mí ahí es añadir el ejercicio del ¿y a mí qué? ¿No? ¿La merezco o no la merezco? ¿Seré capaz o no? Bueno, ¿y a mí qué? Es decir, si no la merezco y el día de mañana yo no pertenezco aquí por lo que sea, no te preocupes que la vida ya te quita. Pero la vida en este momento ha decidido y tu camino va a pasar por aquí. Estás pasando por un desierto, me lo invento. ¿Quiere decir que estés toda tu vida en un desierto? No, igual luego pasas por Alaska. Pero en este momento estás transitando por aquí. Y yo puedo coger lo bueno del desierto, hacerme un potecito con mi arenita, mirar a ver si encuentro algún camello, o puedo estar todo el día pensando qué calor, qué cosa más horrible. Porque en muchas de las situaciones que vamos a vivir entra este síndrome del impostor, ¿no? Pero es que tengo dos alternativas. Y yo tengo la elección de, ostras, yo decido focalizarme en por qué motivos no lo merezco o decido agradecer. No hace falta que te estés convenciendo de por qué sí que te lo mereces, porque al final eso no nos calma. Al menos a mí, cuando yo pensaba, es que sí te lo mereces, porque cuál, es en los momentos en los que lo alimentas más. Porque dices, ay, bueno, pero esto igual no es del todo cierto. Bueno, mira, esto es que igual se han pensado una cosa que no era, pero es que yo igual de entender una cosa. Entonces, ahí te estás haciendo trampas al solitario. Simplemente agradece. No te des argumentos, no luches contra ti, no pienses ni por qué sí ni por qué no, porque ahí es cuando en esa lucha es cuando bloqueo. Y cuando yo bloqueo, no dejo que avance. Y cuando yo bloqueo, lo que resistes persiste, ¿no? Se dice, pues es esto es lo mismo, yo lo estoy bloqueando, pues va a persistir en mí, me va a molestar más. Entonces, para mí en este primer punto es, gracias a Dios que existes, me estás dando un puntito de humildad, te doy las gracias y conecto con el agradecimiento. Gracias por existir, me estás dando un puntito de humildad, porque lo contrario igual sería venir yo aquí de sobrada. Luego además aparco esto de si sí o si no, si sí o si no, y me dedico a agradecer. Y pienso, mira, sea o no sea, gracias. Y lo segundo, que esto va con la canción de Taylor Swift, ¿vale? No sé si hay alguna Swiftie por aquí, a mí me gusta bastante Taylor Swift, no he podido ir al concierto, que esto es algo que se dice muchísimo en inglés, ¿no? El fake it till you make it, fíngelo hasta que lo consigas. Que esto tiene un arma un poco de doble filo, tampoco hay que irse de la cabeza, tampoco hay que pasarse de la rosca. Pero sí que es verdad que en todas estas fases de cambio, ¿no? Porque vinculamos el síndrome del impostor a cualquier fase de cambio, porque al final yo en mi día a día algo tiene que pasar para que se despierte en mí este síndrome del impostor. Cuando hay una época de cambio, yo tengo que ser una nueva versión de mí para poder cumplir con ese cambio. Yo tengo que ser una nueva versión de mí para ser lo que se espera de ese cambio. Yo tengo que ser una nueva versión de mí para adaptarme a ese cambio. Y ahí es donde me ayuda este síndrome del impostor también, porque me recuerda que yo tengo que ser otra versión de mí para conseguir sostener ese cambio. Porque en los cambios tenemos que hacer pequeñas adaptaciones en nosotros. Ostras, adaptarse o morir. Este síndrome del impostor, que es una palabra horrorosa, pero no es otra cosa que un avisito para decirnos, oye, recuerda que has conseguido esto y que tendrías que ser diferente. ¿Cuál es el problema principal de esto? Que lo demonizamos, que ahora que empiezo a sentir esa inseguridad pienso, el síndrome del impostor, me voy a morir, ¿no? Cuando yo lo sentía era como síndrome del impostor, lo que decíamos antes, ¿no? Menuda enfermedad. No, es un avisador. Igual que cuando tienes tos y decides ponerte un cuello alto. ¿Verdad que si la tos me pongo a demonizarla y estoy todo el día pensando que porque tengo tos? La tos, cuando piensas en ella, tienes más tos. No sé si os habéis dado cuenta, a mí me pasa un montón. A la que me concentro en la tos, tengo más tos. A la que pienso hace un rato que no toso, toso. Cuando estoy viendo la tele, no toso nada. Pues con esto pasa lo mismo. Entonces yo me puedo obsesionar con eso, irlo haciendo grande dentro de mí, irlo haciendo grande, ir haciendo el monstruo grande, bloqueándolo, persistiendo, o puedo dejarlo transitar por mí. Pero para dejarlo transitar por mí, primero tengo que aceptarlo como no algo tan grande, como no un síndrome horroroso, porque parece que estés dejando entrar en ti una enfermedad mortal. No, simplemente es un aviso que le tenemos que dar las gracias por estar, que nos recuerda
que tenemos que ser una nueva versión de nosotros para poder asumir este cambio que además nos mantiene humildes y que nos conecta con el agradecimiento. Y esto es todo lo que he aprendido del síndrome del impostor. Es incómodo, por supuesto, yo no digo que yo sea feliz cada vez que lo siento, yo no digo que a mí me encanta sentirlo, yo exactamente igual que la tristeza, yo cuando estoy triste me molesta, no me gusta nada llorar, la verdad no me gusta nada estar triste, no me gusta nada estar enfadada, a nadie le gusta sentir estas cosas, pero yo puedo hacer dos cosas, o bloquearlas y persistir, o dejarlas transitar por mí, porque todas y todos somos seres humanos y aquí todas y todos sentimos lo mismo y aquí todas y todos hemos pasado por lo mismo. Entonces, está ahí en tu elección de decir, oye, me lo tomo como me está diciendo Claudia e intento hacer de esto algo positivo, intento hacer de esto un complemento para mí, para que me ayude a avanzar y para que me ayude a adaptarme a mis nuevas etapas, o no y dejo que se me coma. Entonces esto ya es... Obviamente, elección de cada uno, pero yo os tengo que decir que a mí esto es lo que más me ha funcionado, sin duda. Ha sido la manera en la que más me ha ayudado a verlo, porque hay veces que me da mucha sensación de que se intenta rechazar y de por qué no tienes que sentirlo y cómo evitarlo. Y al final es cómo transitarlo de la mejor manera posible, pues como la tristeza, como el enfado, como absolutamente todo, porque todo nos va a venir. Y esto también. Espero, como siempre, que este episodio os haya servido, os haya gustado y sobre todo que os ayude en vuestro día a día y que os ayude cuando tengáis estas emociones y estos sentimientos que al final no son agradables, pero que tenemos que tener en cuenta que están ahí por y para algo y mucho mejor escucharlos desde el amor y desde el cariño hacia nosotras que desde el rechazo y desde esa inseguridad y desde esa parte pues que no nos ayuda tanto, ¿no? Así que nada, os deseo una muy feliz semana y os mando un beso muy fuerte. ¡Mua! Hasta la semana que viene.